Listo. ¿Empiezo? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Hola, profe. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Hola. Hola, Jimé, no sé quién me habló, Nelay. Vero. Hola, Vero. Hola, profe. Bueno, hoy vamos a empezar. Recuerden que tenían material en el aula virtual, ¿sí? Para descargar, para ver. ¿Pudieron acceder? No vamos a preguntar si pudieron leer ni estudiar, pero consiguieron el material, lo pudieron ver más o menos de qué trata. Sí, profe, está perfecto. Perfecto, bien. Qué buena noticia, no tenemos inconvenientes con la tecnología. Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio muy breve. Les voy a pedir, por favor, que respondan una breve encuesta. Yo les voy a dejar acá, ingresen, por favor, a este sitio, www.menti.com. Les va a pedir un código de acceso. Acá les dejo el código. Tienen una pregunta muy interesante para la clase de hoy, que es, ¿qué entienden por géneros discursivos? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza si mencionamos los géneros discursivos? Tienen la opción de ingresar 3 palabras, y lo vamos a ver acá a sus respuestas en vivo. ¿Es anónima? Y es totalmente anónima, a mí me va a figurar, ya lo vamos a ver acá todos, nos van a ver, nos va a figurar las respuestas de ustedes. ¿Tenemos que poner 3 o podemos poner menos? Las 3, Lisandro, por favor. 3 opciones. Dale. ¿Pueden ver ustedes el Jamboard? ¿La página? Sí, sí. Sí. Bueno, a medida que ustedes van respondiendo, se va armando esta nube de palabras en esta aplicación, que es Mentimeter. La idea es que justamente nos ayuda, ya hace una preselección de la cantidad de veces, si hay conceptos repetidos, entonces los va organizando jerárquicamente. Lo que veo que me han respondido es narrativo, descriptivo, académicos, informativos, opinión. Bien. Me da una sensación de que hay un tipo de clasificación en sus respuestas. ¿Puede ser? Sí. Sí, profe. Clasificación de que, Vero. ¿Cómo, perdón? ¿Una clasificación de qué? ¿Qué podríamos estar clasificando? ¿Y el género discursivo? O sea, como que hay Género distintos tipos de género discursivo. No sé si Perfecto. está bien lo que entiendo. Sí, vamos a continuar. La idea es que entre todos podamos retomar lo que hemos leído, lo que hemos trabajado de forma individual y ponerlo a discusión. Primero vamos a hacer, no sé si recuerdan, una aclaración, ¿sí? Una aclaración muy pequeña. Los géneros discursivos, que es una teoría lingüística, que organiza distintos tipos de texto según comunidades discursivas, es decir, según las comunidades donde se usan. Por ejemplo, nosotros cuando ingresamos a la universidad, ingresamos a un mundo nuevo. No solo
es un cambio de perspectiva, un cambio de hábito, un cambio de vida, ¿sí? Pasar del secundario a la universidad, sino que también accedemos a una comunidad de la cual vamos a formar parte. Lingüísticamente hablando, esta comunidad tiene sus reglas, ¿sí? Para poder comunicarnos. Por eso es que podemos ver que ustedes han respondido descriptivo, narrativo, jurídicos. En realidad, estos son tipos de textos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros vamos a poder leer distintos tipos de textos, pero esos textos van a estar organizados de acuerdo a las comunidades discursivas. Nosotros, en la universidad, nuestro género discursivo, ¿sí? Nuestro lenguaje, está dado generalmente por un lenguaje científico-académico, ¿verdad? Generalmente es lo que manejamos. Sí. Ahora, ustedes, díganme qué tipos de texto, porque nosotros no tenemos género, no tenemos tipos de textos jurídicos y casi no descriptivos en el discurso académico, sino que tenemos otros tipos de textos. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de texto que nosotros manejamos? ¿Qué producimos? ¿Qué escribimos? ¿Trabajo científico? ¿Papers? Bien. No veo quién me está respondiendo, ¿Verón? Sí, perdón, tengo la cámara. Ahí aprendo. Gracias, Vero. Bien, nosotros trabajamos papers, ¿sí? De acuerdo a los distintos tipos de producciones. Si nos posicionamos como alumnos, ¿qué encontramos? ¿Qué producimos? ¿Qué tipos de textos producimos? ¿Tesis? Sí, ya finalizando, sí, bien, finalizando nuestra carrera. Pero cuando recién empezamos, ¿con qué nos encontramos que no habíamos visto nunca antes? Si recordamos, hay varios, tenemos un par de añitos, si recordamos cuando recién ingresamos a la universidad, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué fue lo que nos produjo esto de decir, bueno, esto es más complicado, esto es más difícil, necesito más tiempo de lectura? Interpretación. Paper, profe, como los que compartió en el campus. Sí, Nelay, ¿se cortó o justo hablaron Nelay y Rubén? No, interpretación. Digo, no sé. En mi ¿Rubén? caso, perdón. No, hablaba de los papers. Paper, bien. ¿Lisandro? No, que en mi caso, digo, por ahí en la universidad sí me encontré con textos con Artículos. simbología un poco, no sé, en álgebra, en análisis, eso, simbología más propia de la matemática, que no sé si eso construye o hace al género discursivo, pero bueno, sí con algo más técnico, y también demostraciones, no sé, ese tipo de cosas que ya eran específicas del campo de conocimiento de la ingeniería. Gracias, Lisandro. Pero específicamente esa es la gran diferencia, ¿sí? Tenemos que adecuarnos a la comunidad discursiva en la cual nos hemos insertado. En el caso de Lisandro, ¿ingeniero sos, Lisandro? Sí, sí, sí. Sí, tenemos un lenguaje matemático, ¿sí? Disculpen por ahí si no es el término Claro. que debemos de usar. Tenemos los gráficos, ¿sí? Tenemos toda una organización textual que va a hacer a que nosotros escribamos y produzcamos distintos tipos de textos, incluso hasta simulándolos o duplicándolos. Quiero más o menos... ¿Se entienden? ¿Cómo vamos hasta acá? Por ahí me gustó lo que vimos en la nube de palabras, ¿sí? Los tipos de texto. Pero vamos a centrarnos... sí, Miriam, ¿levantaste la mano? Quería decir que en el caso de las ciencias sociales, el género discursivo más usado en los primeros años de las carreras son las monografías fundamentalmente, ¿no? Que alguna idea traemos del secundario, pero bueno, como que en la universidad empieza a ser como la mayor exigencia. Sí, gracias, Miriam. Por eso les decía que teníamos esta distinción. Ahora quiero que veamos, avancemos un poquito más sobre las lecturas que han hecho ustedes. Vamos a tener una distinción de los géneros discursivos de acuerdo a criterios de clasificación, ¿sí? Recuerden que nuestro género discursivo va a ser el científico académico. Nosotros vamos a estar en este género.
todos los tipos de textos que vamos a trabajar ahora van a estar dentro de este gran género discursivo que es el científico académico. Dentro de este género vamos a encontrar subgéneros que son los tipos textuales. Como estudiantes generalmente producimos, como decía Miriam, monografías, informes de lectura, los parciales, y no se olviden que es súper importante las producciones orales, ¿sí? Nuestros parciales, nuestras exposiciones orales también son tipos de textos, incluso son tipos de textos que debemos perfeccionar. El paso por ahí del secundario a la universidad, los estudiantes están un poco cohibidos o no tienen el manejo suficiente de estrategias de oratoria, nosotros le podemos poner un concepto teórico, entonces no es un dato menor que también tenemos que tener en cuenta la producción de estos tipos de textos orales, ¿sí? Como pueden ser exposiciones, parciales, PowerPoint, los trabajos finales. Por ejemplo, muchos de ustedes me han dicho que es muy difícil ir al final oral porque hay veces que van avanzando en el año de su carrera, van aprobando todas las materias de forma promocional, entonces sacan 10, ¿sí? Parciales 10, promocionado. Entonces llegan al segundo año, por ejemplo, tercer año, sin haber realizado un examen final oral. Entonces que de golpe se encuentran con este tipo de texto, que también tiene una organización secuencial y demás, y bueno, y por ahí nos genera un poquito de dudas o controversias cómo manejarnos con las producciones orales. Bueno, entonces, decíamos, esos textos que producimos, ¿sí? Los que mencionábamos recién, y después textos que encontramos ya producidos, que generalmente son los que nos van a ayudar, o son nuestras bibliografías o nuestro material de estudio, como recién decía Vero, Enelay, Lisandro, Rubén también. Nos encontramos con papers, artículos de investigación, informes, los textos de laboratorio, textos científicos específicos. Entonces, ¿se ve el PowerPoint? ¿Se puede ver la presentación? No estarían pasando las diapositivas en grande. Ah, bien. Se ve géneros discursivos y lo demás se ve chiquito. Bueno. Bien, entonces, vamos a hacer una síntesis muy breve de lo que venimos trabajando, ¿sí? Mijail Bakhtin, que es un lingüista ruso, pone de manifiesto de las formas estructurales con las que se organizan los intercambios sociales, y nos dice que son, primero, pueden ser orales o escritos, que esto es muy importante, y que tienen cierta regularidad. Esa regularidad la voy a encontrar en la comunidad discursiva, ¿sí? También es muy importante saber que cada praxis humana, como dice Bakhtin, es decir, cada uso del lenguaje, cada esfera distinta de la actividad de uso en el lenguaje, nos va a producir también distintas comunidades discursivas. Dentro de los géneros académicos, tenemos que decir que son infinitos. ¿Por qué son infinitos? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué podemos decir que estos géneros son infinitos? Si tienen que ver con las comunidades discursivas, con las que producimos los hablantes. Justamente por esto que decías de que, digamos, un género se produce, no me acuerdo bien cómo es la relación, pero un género se produce desde una comunidad discursiva. Si bien no entiendo bien el concepto de comunidad, entiendo que hay tantas comunidades como personas, o las comunidades son infinitas o diversas, y por ende los géneros discursivos también. Eso resulta en infinitos géneros discursivos. No sé si vas por ahí o no. Perfecto, Lisandro. Sí, la comunidad discursiva justamente son un grupo, ¿sí?, de personas, un grupo de miembros que tienen en común ese discurso científico académico. ¿Sí? Una comunidad discursiva, por ejemplo, los ingenieros, ¿sí? Otra comunidad discursiva, los periodistas. Otra comunidad discursiva, no sé, técnicos en laboratorio, ¿sí? Esa comunidad de miembros donde circula cierto tipo de texto que tiene esta cierta regularidad, como decíamos, va a hacer que se sigan utilizando diferentes tipos de texto, e incluso, por eso son infinitos, como decías, Lisandro, porque se producen nuevos, ¿sí? Tengamos en cuenta que los géneros discursivos sufren, al ser lenguaje en uso, todas las variables que sufre el lenguaje, ¿sí? Sociales, económicas, políticas, con los cambios tecnológicos. Por ejemplo, hasta hace 3 o 4 años atrás,
era impensado, por ejemplo, poner el podcast como un género discursivo o como un tipo textual, ¿sí? Ahora es un tipo textual que justamente por haber tenido éxito en una comunidad discursiva, empezó en las plataformas, en algunas plataformas como Spotify, al haber tenido éxito y al haber reproducido su uso, está aceptado como un tipo textual en ciertas comunidades discursivas. Entonces, como se ven siempre afectados por todas estas variables y su uso van a ser infinitos, ¿sí? A medida que avancemos como sociedad y que tengamos distintas necesidades comunicacionales, vamos a tener distintos tipos de texto. Bueno, dentro de las características, entonces, también ya hemos avanzado con esto, condiciones, las sociohistóricas son las que lo modifican, los objetos de estudio de cada comunidad discursiva también, y algo muy importante, estos elementos constitutivos que van a condicionar al habla son el tema, la estructura y el estilo. Quiero que, si pueden tomar nota, ¿sí? Para que después realicen la próxima actividad en el aula virtual, tomar nota de estas 3 características condicionantes, ¿sí? Cuando hablamos de tema, ¿alguien puede leer, por favor, la diapositiva? Que está muy chiquito y no lo veo. Yo leo, profe. Sí, yo leo. ¿Qué tengo que Gracias. leer? ¿Qué son los géneros discursivos? ¿Esto? Sí, por favor. Bien. ¿Qué son los géneros discursivos? Géneros discursivos, diferentes esferas de la actividad humana, todas relacionadas con la lengua que se lleva a cabo en forma de enunciados orales y escritos. Bakhtin, 1982. Elementos clasificatorios del género discursivo. A. Factores internos. 1. Tema, es el asunto o de qué se trata la unidad temática. 2. Estilo, vocabulario, registro, figuras, retóricas, ejemplo, uso de ciertas categorías gramaticales. Y 3. Estructura, modo de organización, tipos de introducción y conclusión, secuencias textuales. Y el B sería, dice A, factores internos, B, factores el B. externos, condiciones socioculturales en las que se realizan. Son las regularidades por las cuales algunos discursos se parecen. Todos los hablantes poseen un saber sobre los genéricos discursivos que les permite comprender y producir textos adecuados a las situaciones y o reconocerlos ante diferentes señales textuales. Muchísimas gracias, Nelay. Bien, entonces, ¿qué es lo que teníamos que tomar nota acá, apuntarlo, sufragarlo con flujo, ahí háganle una flechita? Los factores internos que nos van a servir para distinguir los géneros discursivos van a ser el tema, el estilo y la estructura. Cuando hablamos de tema nos referimos a la temática general de esa comunidad discursiva. Por ejemplo, y es algo que quiero que quede bien claro, tenemos, cuando ustedes dicen, a ver, no tengo justamente para mostrarles. Por ejemplo, si yo abro un diario, ¿sí? Abrir un diario y les muestro acá un diario, no tengo un diario, pero una hoja, ¿sí? A ver, yo les digo, abro un diario, ¿sí? Y les pregunto, ¿qué tipo de texto es este? ¿Ustedes qué me responden? ¿Qué me responderían? Periodístico, Informativo. informativo, Bien. policial, bueno, depende cuál. Claro, depende en dónde abramos el diario. Claro. Puede ser descriptivo, si es un clasificado. ¿Qué más encontramos? Puede ser una sección Educativo. gráfica o de humor. Bien, no solamente palabras, sino también tenemos textos gráficos. Exacto. Tenemos que prestarle... Sí. ¿Alguien me habló? No, digo de opinión. Bien, como me decían ustedes, tenemos que prestarle atención al tema, ¿sí? Generalmente nosotros decimos, bueno, estos son textos periodísticos y generalmente es una noticia, pero dentro del género discursivo periodístico tengo todos los tipos de textos que ustedes han mencionado, de humor, de opinión, entrevista, gráfico, de humor, etc. Es decir, debemos siempre prestar atención, porque
nuestra función comunicativa va a estar delimitada de acuerdo al tema. Eso por un lado. Entonces yo, tomando esta condición de tema, puedo distinguir a qué subgénero o a qué tipo de texto, en cuál tipo de texto voy a clasificar el que estoy leyendo. Después tengo el estilo, ¿sí? Por ejemplo, el estilo de los textos periodísticos. ¿Cuál será? Si tiene que ver con el vocabulario, con el registro, con algunas categorías gramaticales. No me sale decir una definición, pero lo podría comparar, digamos, sería más formal, por ejemplo, que el estilo de alguien que postea en una red social algo, digamos, no sé. Sí, perfecto, gracias Lisandro. Necesito tener un vocabulario cuidado, ¿sí? Entonces ahí donde Lisandro nos dice que tenemos un registro formal con ciertas pautas para que esa comunicación sea efectiva. Y sobre todo si se circula dentro de los medios masivos de comunicación. Y por último tenemos la estructura, ¿sí? Que esto también me va a ayudar a distinguirlo. La estructura es el modo de organización, que se clasifican también dentro de ellas las secuencias textuales, que los vamos a ver la próxima clase, pero tiene que ver ya con la organización del texto, ¿sí? Generalmente las noticias, ¿cómo está organizado visualmente? ¿Qué tenemos? ¿Qué vemos así a grandes rasgos? Estoy muy Y a veces aburrido, les están prometo como que tipo terminamos con crónica. esto. A veces son tipo crónica, no siempre. Bien, tiene una introducción de tipo narrativo, es decir, que los hechos suceden de forma temporal, está acompañado por gráficos, tiene un titular con una tipografía distinta, a veces en versalita, después viene el copete, ¿sí? Toda esta organización visual, son los paratextos, también me va a dar la pauta de si es un tipo de texto u otro. Por ejemplo, el texto de humor, ¿sí? El texto periodístico de humor, va a tener una estructura totalmente distinta a una crónica, como decía Nelay, no recuerdo quién me habló, Overo. Entonces, estos tres factores les tengo que prestar mucha atención para yo poder clasificar justamente los distintos tipos de texto. Bueno, chicos, estamos sobre la hora. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. No, profe, No, están muy aburridos ya. no, muy No, interesante. está bueno. Todo muy lindo. Bueno, Al contrario. para la próxima clase quiero que hagan, por favor, un mapa conceptual, ¿sí? Anoten algunas líneas entre lo que hemos trabajado, hoy, lo que vimos en el PowerPoint y el material que les dejé en el aula de Carlino y de Baxi, ¿sí? Bueno, chicos, un placer. Nos vemos la próxima clase. Chao, gracias. Igualmente, profe. profe. Chao, chao. Ya, profe. Somos Bueno, buenos muchas actores gracias, nosotros. Erika. Somos buenos actores Van nosotros, profe. ensayando esos actores. Muy Vamos, bueno, vamos, muy se bueno. tienen que ir despertando. Bueno. ¿Con qué grupo seguimos entonces ahora? Está completo el grupo 2 para hacer de observador del 1. Sí. Estamos, los 4. ¿Están todos? ¿Sí? Entonces, Sí. ¿quiere seguir el grupo 1 con la clase? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, listo entonces. Todo de ustedes. No sé si se ve ahí, chicos. Sí, profe. Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar. La clase pasada habíamos finalizado con la unidad 4, ahora estaremos comenzando con la unidad 5. Y la unidad 5 trata de un tipo de software que se los llama manipuladores simbólicos, que nos va a permitir trabajar con lo que hemos visto
o lo que han visto, mejor dicho, bueno, yo hace mucho que lo vi, en análisis matemático 1, en todas las materias relacionadas con la carrera, ¿sí? Más que todo el ciclo básico. Ustedes están en segundo año, el año pasado tuvieron una carga horaria bastante importante en todo lo que es análisis matemático, geometría analítica, probabilidad estadística este año. El material que vamos a usar ahora en la presentación lo tenemos disponible en campo virtual. Acá fíjense, se ve bien, ¿no? En donde Sí, tenemos... sí. no escuché, perdón. Sí, En sí, el, perfecto. En el mosaico donde está manipulador simbólico, ahí vamos a tener disponible esta presentación, más el material de la clase, las guías de trabajo, los puntos para presentar las actividades finales. Para recordarles, también que lo digo siempre, no sé si se acuerdan, lo hemos visto en principio de año, pero lo retomo porque está relacionado a lo que vamos a ver con algunas de las actividades que están definidas para el ingeniero químico, actividades reservadas que son propias del ingeniero químico, y ahí está relacionado este contenido con diseñar, calcular y proyectar herramientas que vamos a utilizar para desarrollar ese tipo de capacidades, ¿sí? No sé si se acuerdan. Lo mismo para cualquier otra ingeniería, tenemos actividades reservadas que son propias. En mecánica hay de mecánica, en sistemas tenemos de sistemas. ¿Qué puede hacer el ingeniero en el desarrollo de la profesión? Bueno, acá lo que vamos a tratar de desarrollar y colaborar es con el tema de calcular, y para calcular o diseñar y proyectar vamos a necesitar toda la parte de herramientas de cálculo. A ver, acá fíjense, en el plan de estudio que está vigente a partir del año que viene, ya está aprobado y todo, está basado en competencias que ya lo deben haber visto en algunas asignaturas. En Ingeniería de Sociedad se empezó a hablar este año, con identificar, formular y resolver. Hay una competencia específica que el título, el plan de estudio propio de la UTN habla de esta competencia, ¿sí? Que está relacionada con la anterior, con la actividad reservada al ingeniero. Y dentro de la asignatura hemos definido un resultado de aprendizaje que colabora con desarrollar esa competencia específica, que es todo lo que referido con herramientas de software. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Esto es un poco como introducción, ¿no? Ya vamos a empezar con los contenidos propios, pero es un poco para ponerlos en contexto. A ver, Profe, una preguntita. ¿Cuál Sí. sería esa relación que anunció recién de ingeniería y sociedad, que es una materia? No Es una entendí un poquito eso. asignatura que han cursado el año pasado, y en principio había una decisión de la Secretaría Académica de empezar, sabiendo que se viene un nuevo plan de estudio, empezar a trabajar algunos contenidos como qué son las competencias, cuáles son las actividades reservadas. Es una materia común a todas las carreras, chicos. Ustedes la deben haber cursado el año pasado. Entiendo que ya vieron algo de esto, que estamos hablando ahora de competencias, pero lo hablo porque si bien, y como modo de introducción, si bien el plan de estudio empieza el año que viene, en muchas asignaturas ya se empezó a trabajar con los diseños curriculares de cada asignatura, ya pensando en la inclusión de las competencias, como es el caso de esta asignatura. Ya formulamos resultados de aprendizaje, planteamos el desarrollo de las competencias, aún no estando vigente el plan nuevo. O sea, hemos hecho todo eso sobre el plan viejo. ¿Sí? Este contenido dentro de los contenidos de la asignatura está dentro de la unidad 4. Acá hay algunos temas que vamos a ver. Está bastante... La idea es empezar a utilizar este tipo de herramientas para integrar un poco lo que vieron en otras asignaturas. Sobre todo de cálculo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Como decía recién, integrar todo lo que vimos de la clase, ¿no? De lo que vamos a ver esta unidad. Integrar
lo que vimos en análisis matemático el año pasado. ¿Qué vieron el año pasado en análisis matemático, chicos? ¿Que les costó trabajar? O en álgebra. Recuérdenme, a ver si Integrales, derivadas. integrales y derivadas. Sistema de ecuaciones, matrices, Eso. Sistema de límite. ¿Qué tiene aprobada ya la materia? Yo. ¿Nelly, le probaste? Sí. ¿Con cuánto la probaste, Nelly? 9 me saqué. Con 9, ah, bueno. ¿Y Nati? Yo también lo probé, le estudiamos juntas con el. ¿Cómo te fue en álgebra? ¿Bien? Bien, la profe, bien. Nos costó entenderla, pero al final salió bien. La sacamos. Pero está Bueno. bueno algún programita para poner las ecuaciones y esas cosas para que nos ayude a resolver. Está interesante el tema. Bueno, La profe la profe de álgebra nos dijo que después lo íbamos a utilizar todo, lo de álgebra y análisis, así que qué bueno que ahora lo vamos a usar. bueno, espero que la profe de álgebra use esta herramienta. El GeoGebra vimos nosotros, que tienen para poner ecuaciones el año pasado. ¿Sí? Sí, también lo hemos visto. Pero en esta materia no lo vamos a ver. Eso en principio se usa mucho para el tema de gráficos en geometría analítica, está bueno para ver funciones y demás. Bueno, entonces la idea es empezar a ver las herramientas que hay disponibles que vamos a poder utilizar, no tanto para recurrir al cálculo manual, como han visto en las materias anteriores, estas que estábamos diciendo, y por otro lado, dentro de la carrera está muy difundida esta herramienta, o sea, casi de cada 4 materias, por lo menos 3 las que requieren cálculo usan este tipo de herramienta, y un poquito menos se usa MATLAB, ¿sí? Generalmente, no sé cómo pasa, si lo han visto ya en alguna asignatura, entiendo que todavía no, pero bueno, a partir de ahora, es la herramienta que vamos a empezar a utilizar y es bastante, y fue consensuado con los profes de otras asignaturas, entonces colaboramos con darle el puntapié inicial a las otras asignaturas para poder desarrollar los distintos conceptos y cálculos a posteriori. Entonces, ¿qué vamos a ver un poquito rápido con algún ejemplo? Es cómo hacemos lo que veníamos haciendo de cálculo y por otro lado, ¿qué cosas vamos a poder hacer con esta herramienta? ¿Sí? Vamos a tratar de ver un poquito ahora, después ya vamos a empezar a hacer las actividades fuertes, pero un poco para responder estas dos cosas. Entonces, lo que normalmente hemos visto el año pasado, con algo medio rápido, manuscrito, ¿cómo vamos a transcribir esto? Lo que, a ver si activo, si me deja activar el puntero. Recuerdan esto, ¿no? Han hecho montones de problemas, deben tener guardados los apuntes, reconocen este tipo de texto, ¿no? Sí, profe. Para que en el AI recuerde, acá están las integrales que tiene guardado en su memoria. Bueno, ¿cómo vamos a transcribir este tipo de información? A lo que estamos normalmente acostumbrados, ¿cómo vamos a hacer para pasarlo a MATLAB, digamos? Vamos a ver eso. Y por otro lado, acá hay un mapita, digamos, de las cosas que vamos a poder hacer. Como verán, hay muchas cosas. En verde están las materias que ya han cursado, o sea, vamos a ver cosas que a lo mejor lo vieron en álgebra y geometría, vamos a trabajar con matrices, o con funciones de distribución, de estadística, o con todo lo que vimos en álgebra. A futuro, el año que viene van a ver una si el año que viene en tercer año, matemática superior, y donde hay conceptos un poco más avanzados, y también esta herramienta resuelve eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos omitiendo alguna preocupación de cálculo que han visto antes? Trabajar con unidades, que también está bueno. Ya la herramienta nos permite trabajar con eso. No sé si les costó trabajar con unidades, si lo hayan visto en el nivel medio.
Si bien hoy Google ya convierte unidades, ¿han utilizado Google para convertir unidades, chicos? ¿Chicas? Sí, pero la profe no nos dejaba usar el celular en la prueba, así que con la tablita y haciendo fracciones. Con la fotocopia y regla de 3. Con fracciones. Yo usaba fracciones para cambiar unidades. Bueno, eso lo tenemos ya. Hay muchas herramientas que trabajan con unidades, inclusive el Excel tiene para convertir unidades y la idea es un poco empezar a utilizar ese tipo de herramientas para ya incluirlo y reducir el error que a veces en los cálculos matemáticos podemos cometer. Entonces, si quieren ir entrando la herramienta en el laboratorio de informática, en las compu que tienen al frente está el software ya instalado. Vamos a trabajar con la versión 4, si pueden entrar ahí para ir viendo un poco descriptivamente con qué se van a encontrar. No sé si lo están viendo, si pudieron ingresar. Entonces, Profe, ¿se puede bajar al celu? no, chicas, no anda en el celu, es solamente en PC. Ok. En PC y con Windows, o sea, otro sistema operativo. Si alguno usa software libre como Linux y demás, vamos a tener problemas porque no es compatible con Linux. Así que les voy avisando. Después le podemos dar una mano para ver cómo podemos hacer para hacer andar esto en una máquina que tenga Linux, pero después lo vemos en el foro, nos ponen las consultas o los problemas que tengan. Después vamos a ver sobre el final alguna cuestión referida a eso. Profe, Pero bueno, acá, sí, ¿usted nos va a pasar el programa para que lo tengamos en nuestra casa? sí, ¿O lo conseguimos nosotros como podamos? no, después vemos eso. Sí, en realidad el que tenemos en la facu está licenciado para uso educativo y hay versiones que se pueden descargar en algunos sitios no convencionales, pero bueno, vamos a verlo. ¿Cómo resolvemos eso? En principio en la facu está instalado en el laboratorio informático. Entonces, volviendo a esto, tenemos un menú clásico. Tenemos para en ver podemos activar las barras de herramientas. Fíjense en ver que pueden configurar qué se va a ver acá. ¿Sí? La barra de formato, con las distintas barras flotantes que van a empezar a aparecer, ¿sí? Ya sea para hacer cálculo, para hacer cálculo diferencial, calcular límite. Bueno, tenemos para trabajar con matrices, como ven acá. Para graficar, tenemos las distintas herramientas que vamos a ir activando en base a lo que vayamos necesitando hacer. Entonces, como una introducción, MATCAD es bastante similar a como lo trabajamos en papel, es la diferencia que tiene con otro software, pero en principio empiezan a aparecer algunas situaciones en donde es necesario entender primero, porque es lo que vamos a usar cuando querramos hacer cálculo, alguna diferencia en la sintaxis que tiene. Entonces, por ejemplo, cuando quiero definir, como acá, una constante que va a tener un valor, yo necesito, o definir una función, que ya vamos a ver un poquito más adelante, yo necesito, para definir un valor, usar esto, ¿sí? Los puntos igual, y para ver o evaluar cuál es el valor que tiene una constante, como en el caso de abajo, necesito usar el igual. ¿Se entiende la diferencia, chicas? ¿Y chicos? Sí, profe. O sea, Sí, yo le quiero profe. dar un valor a algo, o definir una función que voy a utilizar, uso el 2 puntos, ¿sí? Y lo que va a tener, ya sea un valor o una constante, ¿sí? Después, cuando yo quiera ver qué valor tiene, o qué valor va a tener la función, yo voy a usar el igual, una vez que esté definido, ¿sí? Otra cosita que también al inicio renegan bastante, es con la secuencia. O sea, es importante el orden. O sea, si yo les pregunto cuánto vale F, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuánto vale F, chicos? ¿Cuánto vale el F? Nati.
Hay que definir F primero. Claro, o sea, me tenés que decir cuánto vale F antes. Entonces, eso le pasa al software este. O sea, yo no puedo preguntar cuánto vale A si después definí cuánto vale A. Entonces, la secuencia va a ser importante de ahora en más cuando empecemos a hacer el cálculo. O sea, no puedo preguntar cuánto vale una función si no definí antes la función. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, también aparece alguna otra complicación con otro símbolo que también se puede confundir un poco para definir un poco con lo que se van a encontrar ustedes. Cuando tenga que definir una igualdad, ¿sí? O sea, ya vamos a ver un poquito la herramienta, pero bueno, acá está como el ejemplo resuelto, ¿sí? Acá defino un valor de A, acá veo que el valor de A fue asignado, acá defino una función, fíjense qué símbolo usé para definir una función. ¿El igual o el dos puntos igual? ¿Cuál? Claro, 2 puntos igual porque estoy definiendo. Estamos definiendo la función, ¿sí? Entonces, fíjense, acá aparece otro símbolo, ¿sí? Tiene un solucionador incluido, en donde yo defino, por ejemplo, inicio con una palabra clave que es dado, y acá defino, fíjense, la función que yo estoy usando, que definí antes, pero igual a 4, ¿sí? Ahí es una igualdad, es distinto del igual este que yo estoy viendo qué valor tiene, ¿se entiende? O sea, yo defino, por ejemplo, y lo deben haber visto en análisis matemático un montón de veces, qué valor de x hace que la función valga 4, ¿se entiende? Lo que estoy planteando y lo que quiero que ahora resuelva la herramienta esta, yo le estoy diciendo, dado esta condición, o sea, cuando yo quiera definir una condición voy a usar el igual gordito que está en una barra de herramienta distinta, ¿sí? No es este igual, sino es este que está en otra herramienta, y después le digo que me busque el valor de x que hace que se cumpla esa condición, ¿se entiende? Sí, profe. Entonces, tengo que trabajar como hacíamos esto en álgebra o en geometría analítica o en análisis matemático. Y nos poníamos a despejar esto, despejamos el valor de x, poníamos x igual a todo lo otro, ¿sí? ¿Recuerdan? Todo un cálculo algebraico y había que tener en cuenta saber despejar y trabajar con signos y toda esa complejidad, ¿sí? Que ya lo van a haber adquirida esa competencia. Entonces, la herramienta esta nos simplifica eso, ¿sí? Lo podemos hacer en papel como lo hacíamos, pero bueno, hay herramientas que yo defino la condición y no necesito decirle cómo tiene que despejar, o sea, va a buscar la solución y fíjense, acá nos da, si ven el gráfico al lado, el gráfico, ¿lo ven? El grafiquito acá al lado, tenemos la función graficada, después vamos a ver cómo hacemos los grafiquitos. Y acá, fíjense, el valor 4, que es la línea de puntos, y la solución, que es menos 1 y 1. ¿Sí? Fíjense, en menos 1 tenemos un valor en donde la función en el eje de las y vale 4. ¿Sí? Y en 1 positivo también. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Acá? Profe, tengo una consulta. Sí, Eri. No recuerdo, esta aplicación, ¿me da el resultado de las funciones? ¿O es solamente para hacer los gráficos? No, hace todo el cálculo. Fíjense acá, esto que está acá es lo que está copiado de lo que yo escribo sobre la aplicación. Yo escribo esto y acá me está haciendo el cálculo con las funciones que yo fui definiendo y esta es la solución, ¿cómo le vamos a mostrar? Esto que estoy haciendo acá es lo que yo haría con la aplicación, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo ahora completo, pero bueno, acá tenemos esto, ¿sí? Hasta ahí estamos. Gracias, profe. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Cuando escribo una expresión como la que está acá al lado, ¿sí? Acá esto es la ventana que yo vería en la hoja de papel de la aplicación, ¿sí? Yo empiezo a escribir la expresión y acá tengo todas las herramientas de cálculo, puedo escribir el teclado si estoy habituado más al teclado, pero bueno, ahí de repente escribí, fíjense, el numerador de acá y de repente tengo que seguir escribiendo la expresión y fíjense cómo ¿ven cómo va cambiando? ¿Qué estoy seleccionando ahí? Que va ampliándose la operación. O sea, yo necesito dividir el numerador y si yo divido, voy a dividir el primer término, después el segundo. Yo necesito, fíjense en la expresión acá a la izquierda, está dividido todo.
¿Cómo voy haciendo eso? Ampliando la selección, ven que va cambiando con la barra espaciadora. O sea, yo voy escribiendo la expresión y empiezo a apretar la barra espaciadora y me va seleccionando sobre qué voy a hacer la operación. Una vez que tengo, por ejemplo, en el paso 4 seleccionado toda la expresión esta, cuando yo divida, me divide todo el numerador, como está en la expresión, ¿entienden? Y después marcaré toda la expresión también con la barra espaciadora para elevar todo al cuadrado, ¿sí? Porque yo podría bien elevar el numerador o el denominador al cuadrado. ¿Cómo hago eso? Con la barra espaciadora, cuando yo seleccione la parte de la expresión que quiero trabajar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ven? Entonces, acá hay un pequeño ejemplo donde yo definí la función. Fíjense, ¿con qué definimos la función? Con el 2 puntos igual, ¿sí? Y acá, para evaluar la función en un punto, en el caso este, el valor de 2, acá fíjense que esta función, para x igual a 2, vale este valor, ¿sí? Ahí hay un gráfico para ver eso. No se preocupen por seguirme, después ya vamos a trabajar con esto en práctica. Entonces, Nelay se debe acordar cuando tenía que integrar, que nos decían calculen el área, se ríe Nelay, pero nos hacían renegar cuando éramos estudiantes. ¿Cuál es el área? Por ejemplo, un caso práctico de lo que han visto en análisis 1. ¿Cuál es el área entre estas dos funciones? ¿Sí? Fíjense, ahí tenemos, puse una de internet, la googleé para trabajar y hacer lo mismo en MATCAD. Entonces tenemos dos funciones, tenemos las dos funciones graficadas. ¿Recuerdan cuáles eran los pasos para sacar esta área que está comprendida acá? ¿Qué teníamos que conocer primero? ¿Y cómo calculábamos, digamos? ¿Cuál era la operación matemática que hacíamos? ¿Erika? Integrábamos. ¿La integral? Integrábamos. ¿Qué integrábamos? A, B. Claro. ¿Cómo? A, B de la función es una Entre A y B. parábola. Primero, Las dos funciones. A y B, pero primero tenemos que saber cuáles son los valores de A y B, ¿sí? Eso es como un primer paso. Entonces, una vez que tengamos los valores de A y B, como decía recién, vamos a hacer la integral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero definir dos funciones, una para cada función que están viendo acá en el gráfico, ¿sí? Una la llamé I, la otra la llamé P, ¿sí? Primero para ya trabajar con las funciones que vamos a seguir adelante. Después, tenemos que buscar la solución. Entonces, la solución venía de decir, acuérdense el igual gordo que vimos recién. ¿Qué valores de X hace que las funciones que se harían las intersecciones tengan el mismo valor? Entonces, fíjense, acá el primer paso nos da los valores de A y B. O sea, fíjense acá en el gráfico que son 1 y menos 2. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo en MATCAD, ¿no? Entonces, una vez que ya sé los valores, que buscamos las intersecciones, perdón, se me fue. ¿Se ve la pantalla, chicos, o me parece que se me descompone? No, se fue. Avance y termine. Entonces, lo que seguía, el paso que sigue es sacar el área. El área, ¿cómo la sacamos? Haciendo el integral entre los límites A y B de la diferencia entre las dos funciones, ¿sí? Y acá, como ven, tenemos la solución, ¿sí? El área está comprendida entre esas dos funciones. Bueno, esto era un poquito para hacer la introducción. En el campus virtual está el material para descargar, están las instrucciones para instalar el software, con lo cual los que tienen PC, no sé quiénes tienen PC, para que normalmente traen el Facu, ¿quiénes tienen PC? Erika. Bueno, Nelay, bueno, si traen la PC, la clase que viene vamos a usar un pedacito de la clase para explicarle cómo instalar y de paso ya la tiene instalada en la PC para después ya trabajar.
Hay algunas consideraciones que hacer respecto de la instalación, pero bueno, la clase que viene vamos a ver eso y vamos a ver también, empezar a ver las actividades prácticas para resolver, digamos, usando este tipo de herramientas. ¿Alguna duda hasta acá, chicas, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, la idea es utilizar esta herramienta para calcular, o sea, después de cierta cantidad de años no van a recordar cómo integrar, cómo derivar. Nelay hace poquito que hizo análisis 1, pero de acá a unos años se va a olvidar. Y bueno, la herramienta esa nos va a ayudar. Fíjense que ahí no toda la parte de cálculo no la hacemos nada, definimos las expresiones y nos da la solución directamente. Así que, ¿qué es lo que pretendemos después en la otra asignatura? Tener resuelta la cuestión del cálculo y tener confianza con los resultados que nos dé. Así que esto era lo que tenía para hoy. Gracias. Bueno, gracias Rubén. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, vamos con... No se le escucha, profe. Me mantuve silenciada. O se me silenció recién. Bueno, creo que se escuchó que dije gracias Rubén, no sé. Pero bueno, vamos con el grupo que nos queda. El grupo 2 sería. Sí. Con la clase. Profe, quería saber si usted me podía hacer coanfitriona o algo, porque mi idea era usar un poquito el puntero, o sea, escribir un poco, porque la clase es una clase de álgebra y nosotros usamos bastante el pizarrón también, o sea, como algunas anotaciones. Bien. Decime qué Estaría debería lineal. hacerte, pasarte el código. No, Ok. creo que me puede dar haciendo los puntitos abajo. A ver, Lisandro debe saber, marcando los puntitos que aparece mi foto, me parece que ahí me puede hacer coanfitriona y creo que ahí yo ya puedo. Marcando que no se te escuchó, perdón. ¿Participantes? En los puntitos que aparece mi foto, digamos, en mi imagen, en los puntitos, Ah, bien. ahí, Sí. ahí puede ser que aparezca hacer como coanfitriona, puede ser. Yo no me acuerdo dónde era. Convertir en coanfitrión, sí. Sí. Ahí está. A ver si ahí me deja. A ver ahí. No me deja escribir. A ver. Y si te comparto el código, ¿permite tener 2 anfitriones o no la sesión? Creo que sí, profe. ¿Sí? Entonces Sí. ahí te paso por el chat. Dame un segundito. Bueno. Igual ya dice ahí coanfitrión. Sí, pero yo no veo que me aparezca. A ver, pruebo. Primero. Sí. A ver si puedo. Ah, sí, ya está, profe. ¿Ah? ¿Listo? Ya está, ¿Listo? profe, sí puedo. Perfecto. Bueno, Bueno, listo. primero, Ahí antes va. quería aclarar que bueno, esta es una clase de álgebra, realmente como la damos, o sea, por ahí es un poco más dura la materia de primer año, y bueno, estarían como finalizando la materia en este momento. Así que bueno, no sé, como que va a ser más duro que lo de Erika. Pero bueno, es la realidad de estas materias en UTN, es la realidad para los chicos. No importa, con Rubén y con Lisandro vamos a participar. Bueno, ahí arranco. Entonces, buenas tardes a todos y todas. El tema de hoy es elipse. ¿Se acuerdan que la clase pasada empezamos con la unidad de cónicas y cuádricas?
y ya vimos la introducción de cónicas, y vimos la primera cónica, que es circunferencia, que es bastante fácil porque ya tienen conocimientos de la secundaria. Ahora vamos a ver elipse, que si vemos en esta... disculpen. Si vemos acá en esta imagen, ustedes recordarán la secundaria que decimos que la Tierra gira alrededor del Sol en una trayectoria. ¿Cómo es la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol? Profe, Elíptica, sí. cuando el Sol se ponía delante de la Tierra, ¿esa era una elipse? Es que eso es un eclipse. Ah, Eso tiene un nombre también, cuando un poco de dislexia hay con las letras, bueno, a mí también me pasa. No, ahora vamos. Vamos a ver esta gráfica. Órbita se llamaba. Sí, la órbita elíptica. Que el Sol está en uno de sus focos. Vamos a ver ahora qué era eso que nos decían, que la Tierra gira alrededor del Sol en una trayectoria elíptica y el Sol en uno de sus focos. Primero, vamos a ver la definición de elipse textual de lo que tienen en el apunte de la cátedra. Ustedes saben que tienen el apunte de la cátedra y que tienen también mis diapositivas que pueden traer impresas a la clase. Entonces, textual dice, lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, de ese plano, es constante y mayor que la distancia entre los dos puntos. Ahora vamos a tratar de entender así, esta definición. En circunferencia vimos que era bastante fácil la definición, porque decíamos, bueno, es un punto que se mueve alrededor de un punto fijo, que era el centro, y el punto móvil se movía siempre a una distancia fija, que era el radio. Eso era sencillito. Pero ahora en elipse habla de dos puntos fijos, que se llaman focos. Entonces el punto, que es móvil, sería representado por este P, X, Y, el punto se mueve cumpliendo la condición que la distancia de este punto a estos dos puntos fijos, los focos que ahora llamamos foco 1 y foco 2, la suma de estas distancias es siempre igual a una constante. Entonces, en todas las partes de esta gráfica, supongamos este punto de aquí, esta distancia sumada a esta distancia de cada uno de los focos siempre es la misma constante. Otro punto, este punto de aquí, también, a F2, sumada a la distancia de F1, siempre es igual a una constante. Bien, esa es la definición, pero vamos a ir entendiéndolo de a poquito, no se apure. ¿Se acuerdan que yo les decía, primero vamos a conocer un poco la gráfica, les muestro la gráfica con las partes notables. Hablamos de que los elementos notables de una cónica son los elementos que vamos a tener que encontrar numéricamente después en la parte práctica para poder graficarlos, ¿sí? Entonces, tenemos una elipse horizontal, el centro está en el centro de coordenadas del sistema cartesiano, el centro aquí estaría en 0, 0, y tenemos, además del centro, los puntos de estos focos. La distancia del centro a cada uno de los focos es la misma, ¿sí? El centro del foco 1 es simétrica, ¿sí? Al foco 2 es la misma distancia, y esa distancia se llama C minúscula, le vamos a poner ese nombre. Nos vamos a poner de acuerdo con la nomenclatura durante toda la materia. A su vez, también tenemos lo que llamamos eje mayor y eje menor. Y acá esto nos da también como punto notable los vértices mayores, los vértices principales, perdón, y los vértices secundarios. El eje mayor es, digamos, la distancia mayor que vamos a tener entre dos puntos de la elipse que pasen por el centro, ¿sí? Y el eje menor va a ser la distancia menor que haya entre dos puntos de la elipse que pase por el centro, ¿sí? No tenemos en cuenta otras cuerdas. Vemos que las distancias también nos vamos a poner de acuerdo con el nombre. La distancia del centro a cada uno de los vértices principales se llama
la vamos a llamar A minúscula, y la distancia de cada uno de los del centro a los vértices menores, a los vértices secundarios, perdón, lo vamos a llamar B minúscula. Entonces acá tenemos las cotas, que ya vieron ustedes, ustedes ya vieron representación, están viendo esta materia de representación. Exactamente, sistema de representación, entonces ya saben, estas son cotas de medición. Tenemos entonces la distancia del centro a los focos se llama C, por lo tanto la distancia de foco a foco sería 2C. La distancia del centro a cada uno de los vértices mayores es A, por lo tanto la distancia de los vértices de vértice 1 a vértice 2 es el eje mayor, 2A. La distancia del centro al vértice secundario, B3 y B4, es B y B, por lo tanto el eje menor tiene distancia 2B. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, estas son las partes de la gráfica. Pero ahora vamos a volver a la definición para entenderla mejor. Una vez que conocemos esto, les voy a mostrar un videito. Para que entendamos mejor la definición y desde ahí la condición geométrica donde salen todas las fórmulas. Bueno, se me perdió el video, chicos. Bueno, estas son las cosas que pasan en el Zoom, que yo el video lo tengo abierto, pero no lo puedo rescatar en la parte de compartir. ¿Lo tiene en YouTube, profe? No, no lo Comparta. tengo subido. Ah, porque puede compartir la pantalla donde están todas las páginas. ¿Cómo? Y si tenés abierto, digamos, el reproductor, cuando pongas compartir pantalla en Zoom, te deja elegir ventanas o aplicaciones abiertas. Fíjate si hacen así. Claro, podemos. es que eso es lo que hago yo siempre, pero, o sea, de hecho recién antes de la clase esta lo hice, y ahora cuando pongo compartir pantalla, me muestra otras cosas y no me muestra el video. ¿Pero no estará más abajo? ¿Cómo se ve? No veo más abajo, no hay nada, no sé por qué. Profe, si comparte Profe, todo, tenés que comparte toda la elegir si... pantalla y ahí vas a ver todas las ventanas y vas y abrís la ventana que necesites. Claro, donde están todas las ventanas. No estoy entendiendo. Si lo tiene en línea también, profe, lo puede buscar en la pestaña de Chrome. En vez de duplicar Claro. pantalla, lo busca se puede proyectar la pantalla de Chrome. Ay, chicos, qué garrón esto. Bueno, los 20 minutos se fueron lejos. No, cuenta. no, estamos en 9, tranqui. No cuenta esta parte, profe. No cuenta, bueno, porque no sé cómo hacer. La profe no le Lo había- cuenta esta parte. Lo había No hacemos- reprobado antes de arrancar y no sé por qué ahora el Zoom, no sé si por ser anfitriona o qué sé yo, no me lo quiere compartir, no lo puedo ver. Ahí está, ahí apareció para ver. Ahora retomo el cronómetro, pero. Entonces, era para ver la definición, les mostraba este videito, porque con circunferencia es fácil imaginarse la definición. Yo les decía, la clase pasada dijimos, ¿qué harían ustedes si quieren quieren hacer una piscina, una pileta en el patio de su casa que sea redonda? Entonces quieren
marcar una circunferencia del patio de su casa. ¿Cómo lo harían con los materiales que ustedes tengan allá? Que me habían dicho la clase pasada. Con un centro, profe, y un hilo. Con el Con radio que- claro, clavamos una estaca, algo, y una cuerda, y giramos alrededor de la estaca y marcamos en el piso. Me habían Como si dicho fuera eso la clase. un compás gigante. Claro. Y así hacíamos una circunferencia en el patio de nuestra casa, era fácil. ¿Y cómo hacemos si queremos una pileta que tenga forma de elipse? Entonces, también lo podemos hacer y también no sería tan difícil. Lo que hacemos, y acá les muestro, es tomar 2 estacas. Vamos a necesitar 2 estacas, una cuerda rígida, acuérdense, igual que con la circunferencia no puede ser una cuerda elástica porque cambiaría la distancia. La cuerda rígida, por lo tanto, la distancia no varía. Y entonces clavamos la estaca y marcamos con algo, en este caso con un lápiz, en el piso con lo que puedan. Y entonces vamos marcando la elipse. Para un lado, para el otro. En ese momento vemos que estas 2 estacas serían los focos. Y vemos que la cuerda nunca cambia su longitud. Entonces, en todos los puntos que voy marcando, la suma desde el punto a los 2 focos, a los 2 puntos, siempre va a ser la misma porque es la distancia de la cuerda, la longitud de la cuerda que no cambia. ¿Se entiende mejor? Ahí acá estamos de nuevo, marcamos todo, los focos, el centro, los vértices, y vemos que, miren esto, si estiramos la cuerda, lo máximo que va a dar los 2 puntos más alejados de la elipse es el eje mayor, y justamente la distancia de la cuerda. Esto, acuérdense, ¿sí? La distancia de la cuerda va a ser, la longitud de la cuerda es el eje mayor. Entonces, volviendo, a compartir, ahora entendemos un poquito mejor esta definición, en donde decíamos, bueno, la distancia siempre a estos puntos fijos es igual a una constante. Claro, la longitud de la cuerda. Pero con estos parámetros, con estos nombres que le hemos puesto, esa constante sería 2A, sería el eje mayor. Y la distancia del punto a F1, del punto móvil, ¿sí? Que se representa cualquier punto de la elipse, a F1 o a F2, nosotros lo sabemos calcular ya desde el primer día de la primera unidad de álgebra. ¿Cómo calculamos la distancia entre 2 puntos? Melay, la distancia entre 2 puntos, ¿recordás cómo la calculamos? ¿Qué usamos? Pitágoras. Lectores, profe. La distancia entre 2 puntos en la primera unidad de álgebra que usábamos, el módulo, sacamos el módulo, usamos los puntos como Vectores. fuera un vector, y entonces calculamos el módulo de PF1 y PF2. Entonces, en definitiva, esta sumatoria igual a 2A, que es la constante que dijimos, que es la distancia de la cuerda, y esto es lo que se llama condición geométrica. La condición geométrica, entonces, tiene que ver con Pitágoras, lo que vos dijiste, Rubén, también tiene que ver con Pitágoras, se puede demostrar la relación entre A, B y C por medio de Pitágoras. Por eso lo vamos a ver otro día. Bien, con esta condición geométrica es como se hace el desarrollo, que es una aritmética sencilla. En el apunte de álgebra, lo que ustedes usan, en el punto de álgebra lo que dice es que con esta condición geométrica, por medio de ecuaciones aritméticas, se llega a la ecuación. A mí no me gusta que las ecuaciones aparezcan mágicamente, entonces yo me tomé el trabajo de dejarles en la diapositiva todo el desarrollo, que no es complicado. No se los voy a tomar el desarrollo en sí en el parcial, porque no está en el apunte, pero mírenlo
para que lo entiendan de dónde salen estas ecuaciones, y es más, y lo pueden entender perfectamente porque es aritmética del secundario, ¿sí? Si tienen dudas, la clase que viene lo vemos. Entonces, a partir de esa aritmética, de esa condición que ya vimos, verificamos gráficamente, de esa condición geométrica, sale lo que es la ecuación correspondiente a una elipse horizontal. Fíjense que esta elipse estaba centrada en el origen y que es horizontal. ¿Por qué? Porque la gráfica donde empezamos todo esto, fíjense que el eje focal está sobre el eje X. El eje mayor está sobre el eje X. Si estuviera el eje mayor sobre el eje Y, sería vertical. Si hubiéramos empezado todo desde una gráfica vertical, llegaríamos a una ecuación similar, pero no igual. Llegaríamos a una ecuación, acá se los muestro, y lo pueden comprobar ustedes si quieren también. Se ponen a calcularla y lo verificamos la clase que viene. Llegarían a que si hicieran lo mismo con una gráfica vertical, la ecuación sería similar, pero cambia de lugar los denominadores. Acá donde dice b cuadrado, está en el término con x, y donde dice a al cuadrado, este denominador está en el término con y, ¿sí? Eso es lo que cambia respecto al horizontal. Bien, ya estamos terminando. Entonces, en este caso, ¿se entiende la diferencia entre una elipse horizontal y una vertical? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, Bien. sí. Entonces, ahora díganme, piensen un poquito. A, si se acuerdan, si miran en su apunte, A estaba referenciado a la distancia del eje mayor, y B era de distancia con el eje menor. 2A era eje mayor, 2B eje menor. ¿Se acuerdan? Entonces, numéricamente, en un ejemplo, ¿qué va a ser más grande? ¿A al cuadrado o B al cuadrado? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Ah, muy bien, me han prestado atención. Muy bien. Bien, entonces, si vemos estos ejemplos, estos son ejemplos de dos elipses. Tenemos acá 16 y acá 9. Acá tenemos 9 y 16. Entonces, si este 16, ¿qué será? ¿A al cuadrado o b al cuadrado? A. Al cuadrado. profe. Muy Al bien. cuadrado. Entonces, quiere decir... Ay, denme un minuto. Zoom. Quiere decir que yo al verla digo, este es al cuadrado. Porque es la más grande, que está relacionado con el eje mayor. Y este es b al cuadrado. Y ahora, si yo recuerdo, entonces quiere decir que b, si b al cuadrado es 9, b es 3. Si a al cuadrado es 16, a 4. 4. 4. Y acá recordamos cómo son las ecuaciones. Tenemos la ecuación que lo vimos recién, la horizontal y la vertical. Entonces, ¿esta es horizontal o vertical? Horizontal. Esta es horizontal. ¿Y esta? Vertical. Vertical. Porque tenemos el a cuadrado en el término con i, ¿sí? Ujú. Así diferenciamos, viendo las ecuaciones numéricas, diferenciamos si es horizontal o vertical, viendo dónde está el a cuadrado, dónde está el denominador mayor, más grande numéricamente. Entonces, una vez que identificamos eso, quiere decir que tenemos A y tenemos B. Esta relación que salió de allá del desarrollo, de entre medio, es una relación entre las distancias A, B y C, que se cumple para todas las elipses, no importa si son horizontales, verticales, dónde están, no importa. Para todas las elipses se cumple esta relación, que se puede verificar por Pitágoras, como dijo Rubén, se puede verificar que esta relación existe por el desarrollo que vimos anteriormente, que lo pueden ver en su casa, y lo podemos charlar en otro momento también. ¿Qué O era C, por profe? Pitágoras. ¿Qué era C, profe? C es la distancia entre, volvemos acá, C es la distancia
entre el centro y cada uno de los focos, ¿sí? Ah, Entonces, sí. 2C es la distancia focal. De este desarrollo, que no está en el apunte, pero que lo tiene en la diapositiva, entre medio del desarrollo sale esta relación. Pero también se puede verificar por Pitágoras, como dijo Rubén. Entonces, sí. Profe, ¿y qué va a tomar de esto en el parcial si no toma la demostración? Y tomo la definición, las ecuaciones y todo lo que viene después de la clase que viene, porque elipse no termina ahí. Elipse. Profe, la clase que viene, ¿cuándo es el parcial? Porque está empezando el mundial, ¿qué vamos a hacer con las clases? No, lo siento, chicos, el parcial ya está puesto. Yo también quiero ver el mundial, así que lo vamos a arreglar de alguna manera, pero si juega Argentina, vemos Argentina. Pero otro partido, chicos, no. Examen. Solamente Argentina los permite, porque yo también lo quiero ver, ¿eh? Y por último, ya estoy terminando, los últimos segundos les muestro un cuentito, no es un cuentito, es una historia real de un uso de elipse. Y fíjense que en sí, todo lo que es geometría, los ejemplos más lindos están, ahí son los 20 minutos, los ejemplos más lindos están en lo que es ingeniería civil. Hay mucho de cónicas y de cuádricas en ingeniería civil. En el caso de elipse hay una historia que se habla de las galerías de los susurros, que existe en varias partes del mundo, en donde en la antigüedad se hacían catedrales o galerías en donde el techo era elíptico, y el que lo había construido sabía dónde estaban los focos de ese techo, ¿sí? Entonces, los que construyeron sabían dónde podían colocarse para estar distanciados. Las personas se colocaban uno en cada foco y se hablaban bajito, pero se podían escuchar porque sus ondas sonoras rebotaban en el techo hasta el otro foco. Entonces era una forma de ser espía en la época antigua, y así utilizaban para poder hablar en secretos en la antigüedad. Y ahí termina la clase de hoy. Bueno, me llamó la atención de que me hayan contestado desde al cuadrado. ¿Sí? ¿Contestaron más que las clases reales? Bueno. Así que, las clases no, sí contestan los chicos, pero bueno, dije, ay, no los dormí tanto, digo, ay,